decisiones. Bueno, ¿cómo se van a abordar los aprendizajes? Ya el año pasado partimos con esto y ahora vamos a insistir. Hay dos ámbitos en la economía, el ámbito microeconómico y el ámbito macroeconómico. Por eso es que vamos a partir por recordar los principios de la economía, que es cómo toman decisiones los individuos, y de ahí ir interrelacionándolos, obviamente, cómo toman las decisiones la familia, el Estado, por ejemplo, cómo actúa el Estado bajo lo que es el modelo actual, para luego vernos en el ámbito macroeconómico, que es cómo funciona todo el sistema económico, ¿verdad? El sistema económico en total. Nosotros vemos que se crean instituciones, ¿no es cierto?, que hay políticas de gobierno con respecto a esto, y las cuales nos vamos a ir abordando a medida que nos metamos en las asignaturas. En síntesis, lo que se espera es que los estudiantes entiendan que son parte de dinámicas económicas locales, nacionales e internacionales. Esto es bien interesante porque cuando el ser humano, cuando los gobiernos comprendió que todos somos parte de las dinámicas económicas, fue capaz de tomar decisiones con respecto a cómo actuar en economía. Y esto es, entre comillas, es hace poco, entre comillas, hace poco, porque estoy hablando de 1948, 1950, o sea, hace menos de 100 años, ¿verdad? Se tomó la decisión de que la economía es una economía, ¿no es cierto?, que está interrelacionada en todo el mundo y no es algo que sea netamente local. Piense usted que por mucho tiempo se pensaba que si se afectaba una localidad a un país, eso iba a afectar solamente a ese país y que era bueno porque con eso resolvía el problema de mejorar, ¿no es cierto?, los sistemas económicos. El día de hoy se cuidan todas las economías. Por lo mismo existen, ¿no es cierto?, organizaciones eh, internacionales en economía para resguardarlas justamente. O por lo mismo se tomó la decisión de que existe una moneda internacional, como es el dólar, que obviamente hasta el día de hoy es la que ha mantenido de alguna manera, ¿no es cierto?, la economía con cierta estabilidad. Bueno, por lo tanto, esto es lo que espera contribuir el programa a ustedes. Terminan cuarto medio y ¿qué se espera? Que cuando el estudiante reciba el cartón tenga una visión global del sistema económico y su relación con las personas, que cuente con fundamentos para profundizar y reflexionar críticamente acerca de las repercusiones que tienen las decisiones económicas en distintos ámbitos de la sociedad. Y obviamente actuar, a mí este punto me gusta mucho, el que más me interesa, actuar de manera consciente y responsable en la sociedad para aportar a la justicia, a la equidad, a la sustentabilidad tanto social como ambiental. Si hay algo que dejó en evidencia tanto el estallido social como la pandemia, es la situación de desigualdad social y económica que vive el país. Por lo tanto, lo que esperamos, ¿no es cierto?, es contribuir a actuar de manera consciente y responsable ante este problema que es real. El nivel de desigualdad que tiene Chile pasa por políticas públicas necesariamente, pasa por normativas jurídicas necesariamente, pasa, ¿no es cierto?, por nuestras propias conductas. También, ¿no es cierto?, está relacionado con esto. Entonces, es bien interesante cómo nosotros le damos un sentido a actuar de manera consciente y responsable a la sociedad. Pero como digo yo, todas estas cosas para hacerlas, no solamente hay que conocerlas, hay que valorarlas y evaluarlas, porque no todos vamos a estar de acuerdo ni con las políticas económicas ni con los sistemas económicos. Eso es así, y va a ser, y qué bueno que sea así. Bueno, al igual que el plan común, los objetivos y habilidades de economía y sociedad son estos tres, que son los que han marcado. Nosotros vamos a trabajar en la investigación. ¿Y por qué? Porque en la investigación incorporamos todo lo demás, todo lo que han aprendido ustedes durante este tiempo. Vamos a trabajar en investigación en economía,
La economía como metodología de investigación se basa en dos cosas, que es la observación y los supuestos. Entonces, aquí es bien interesante porque la observación va a ir acompañada de evidencias y para generar supuestos vamos a tener que utilizar fuentes, vamos, estadísticas, datos, historias. Aquí se involucran todas las ciencias sociales. Bueno, y obviamente pensamiento crítico y comunicación. Y aquí es que nos vamos a ir poniendo de acuerdo porque vamos a trabajar en grupo. Vamos a hacer trabajos individuales y trabajos grupales de economía. Tenemos tiempo para hacerlo y tenemos la tecnología para hacerlo. Así que ahí yo les voy a explicar cómo nos vamos a ir organizando. Aquí están los contenidos. Se llaman objetivos de conocimiento y comprensión. Estos son los contenidos. El año pasado el punto 1 lo vimos y lo vieron todo porque trabajamos antes de irnos la economía como una ciencia social, por lo tanto ahora vamos a darle un bosquejo general, de un guiño para recordarlo. El año pasado vimos los economistas eh, y el estudio, y cómo estudian, en realidad es la palabra, y cómo estudian en las tomas de decisiones. Y aquí vamos a hablar, ¿no es cierto?, de estos principios económicos, que es para poder entender cómo actúa, ¿no es cierto?, el economista y cómo sabe observar. Como la observación es tan importante, nos vamos a detener ahí en este tema. Y en esto tenemos bastante avanzado, porque yo diría que nos centramos en los principios del año pasado. Fue prácticamente aquí es donde estuvimos trabajando. Este punto lo trabajamos en una guía que este año le vamos a dar profundidad y le vamos a dar sentido, que es la interacción entre consumidores, productores y productores de mercado. Esto es bien interesante porque esto es el mercado, que es el mercado, ¿no es cierto?, en relación a la oferta y la demanda, y cómo actúa, cómo se produce esta interacción con los agentes. Los agentes son las personas, la familia, el propio Estado, ¿no es cierto?, las empresas, son los agentes económicos. Bueno, nos vamos a meter en los sistemas económicos, los diferentes sistemas económicos que hay hasta el día de hoy, y yo creo que se va a ser bien interesante porque vamos a ver cómo resuelven los problemas económicos los diferentes sistemas económicos. El gran problema de la economía es la escasez. Vamos a ver cómo los sistemas económicos resuelven la escasez. Las imperfecciones del mercado, que fue un tema bastante atractivo el año pasado. De hecho, varios de los trabajos que hicieron ustedes fue sobre este tema. Hablamos de las imperfecciones. Recuerdo que lo que llamó mucho la atención fue lo que es el monopolio y la colusión. Y pienso que este tema, que si bien es cierto lo trabajamos, lo vamos a profundizar con realidades actuales. El día de hoy tenemos montones de ejemplos sobre las imperfecciones del mercado que han quedado en evidencia, producto sobre todo de la pandemia, y que una de las cosas de los aprendizajes que ya los economistas dicen es que el mercado no lo puede resolver todo solo, que es uno de los principios de la economía, que el mercado podía, ¿no es cierto?, actuar solo. Entonces ese va a ser un tema de debate también bien interesante, sobre todo para aquellos partícipes del modelo neoliberal. Bueno, vamos a hablar del comercio internacional. El día de hoy no se puede, ¿no es cierto?, no meter este tema del comercio internacional. Vamos a hablar de las ventajas comparativas, de las diferencias que existen en diferentes lugares, ¿no es cierto?, con respecto a cómo funciona y cuáles son las políticas que tienen en general los países. Y por eso que el punto siguiente son las políticas económicas en Chile. Chile tiene una política económica entregada, en este caso por el gobierno, asociado con el marco legal que lo permite. Ustedes pueden meterse, ¿no es cierto?, a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, y ahí uno puede ver cuál es la política económica que tiene Chile frente al comercio internacional. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que Chile apuesta por esta forma, ¿no es cierto?, de muy mirar hacia afuera, de nosotros, ¿no es cierto?, de exportar, perdón, más bien importar una serie de productos, pero también exportar a través de estos tratados internacionales, que ahora, ¿no es cierto?, tenemos todo este problema con el TPP-11, que va a ser
también yo creo que en algún minuto tiene que ser un punto de controversia dentro de este electivo. Bueno, y por último, los desafíos de las distintas economías mundiales, que cuando se presentó este programa, indudablemente nadie sabía cuáles eran los desafíos que nos íbamos a encontrar en el 2021. O sea, cómo las economías cayeron entre el 2020 y el 2021, cómo cambiaron completamente, ¿no es cierto?, los porcentajes de crecimiento. Indudablemente va a ser un tema bien interesante esto por el desafío que les ha quedado a cada uno de los países. Nosotros vemos, ¿no es cierto?, tendríamos que preguntarnos por qué este último tiempo subió el precio del cobre comparado con lo que veníamos trayendo el año pasado, y cuál es el efecto que va a tener sobre nuestra economía este aumento del precio del cobre, y cómo esto a la población común y corriente la va a beneficiar. Bueno, todos esos son temas que van a tener mucha relevancia en este electivo. Y el enfoque didáctico va a estar centrado, bueno, en ver problemas económicos de la vida cotidiana. Y la vida cotidiana, no solamente la vida de la familia, sino que también de la vida de Chile, de lo que está pasando, porque el programa nos mandata, esto no lo inventé yo, esto viene de mi Educación, a analizar críticamente el sistema económico global en el cual estamos insertos. Y por supuesto, para poder analizar el sistema económico global, tenemos que analizar críticamente el sistema económico chileno. Y cuando yo digo analizar críticamente, no es que lo vayamos a destruir, ni a decir, ni a hacer decir que todo es malo. Lo vamos a criticar. Y la crítica tiene que tener una rigurosidad científica que obviamente la entrega la economía como ciencia, o las ciencias sociales. Y para eso estamos acá, para aprender cómo hacerlo. Eso. Esa es la presentación que quería darles. Voy a abrir ahora en estos 10 minutos, bueno, los primeros 5 minutos para preguntas y lo otro ya después para pasar la lista y ver algunos problemas administrativos que ustedes tengan. Veamos entonces. Tenemos 34 estudiantes. ¿Preguntas? Yo tengo una. Va. Ya, vamos. Parte Víctor. Ya. Dile. Le quería preguntar si es que vamos a analizar la economía social de mercado. Sí. He visto economistas chilenos que así mencionan que tiene el modelo en nuestro país. Y no Sí. ya neoliberal como tanto se menciona. Sí, por supuesto, vamos a hacer esa diferencia y vamos a decir también cuándo se generó este cambio. ¿En qué momento pasamos de... Mira, aquí es bien interesante este tema, porque algunos dicen que fue la propia dictadura la que pasó a hacer este matiz, que entre la diferencia entre la economía entre el 75, 1975, y cuando se aplica al 83, que cuando es la primera crisis, se habla ahí de que ya hay este matiz. Y el otro matiz que lo pone fuerte es cuando entran los gobiernos de la concertación. Entonces, yo creo que va a ser bien interesante hacer esa diferencia con todas las críticas que hay de mucha gente que todavía insiste que estamos en una economía neoliberal. Entonces, sí, de todas maneras, Víctor, de todas maneras lo vamos a hacer. Gustavo, ¿habías levantado tú la mano? Sí, sí. Vamos a analizar cuando Chile empezó desde sus inicios económicamente hasta que llegaron los Chicago Boys. Vamos a hacer todo el contexto histórico económico de Chile desde que empezó como el país más pobre de toda Latinoamérica o hasta que llegó a ser el país más rico de toda Latinoamérica en todos los ámbitos. Es que no vamos a hacer historia de la economía. Nosotros no es el objetivo del electivo. Es analizar economía y necesitamos ejemplos de economía. Y cuando busquemos los ejemplos, los vamos a buscar en la historia. Por ejemplo, si vamos a hablar de inflación, indudablemente que Chile es un buen ejemplo para hablar de inflación. Una, cómo nos afectó la inflación, sobre todo en una época como fue el gobierno, ¿no es cierto?, de Salvador Allende, por qué llegamos a ese nivel de inflación, pero también interesante saber cómo resolvimos el problema de la inflación acá en Chile. Que no solo se... ¿Perdón? En dictadura igual hubo gran inflación. Exacto. ¿Y cómo Entonces, la solucionaron? Claro. Entonces, eso yo creo que van a ser los ejemplos, y de ahí vamos a tocar la historia. Ahora,
hacer de esto historia de la economía sería otro electivo fabuloso, creo yo. Pienso yo que sería como otro tema, pero por ahí lo vamos a tomar. Gracias por las preguntas. ¿Alguien más? ¿Qué les parece el electivo? Bueno, ya varios de ustedes estudiaron el año pasado. Es bueno. Sí, Bueno, sí. A nosotros, tengo una dime, A mí duda. me gusta. Es que, ¿sabes qué? No sabía que se podía repetir el mismo electivo 2 años seguidos. Si no hubiera repetido otro electivo, ¿qué se puede hacer? si usted se quiere ir, se puede ir. Tiene hasta marzo para, no sé, hasta fin de marzo, no me acuerdo cuándo me dijeron. Tiene que hablar con la orientadora. Si usted, mira, ¿sabes qué? Ahí nosotros todavía tenemos dudas con esto de repetir el electivo. Háblelo con la orientadora mejor, ¿ya? Porque yo tampoco tengo claro si se repiten o no. Lo que yo les iba a contar, que a mí lo que me tiene muy entusiasmada es la cantidad de estudiantes tercero medio que están en los electivos. O sea, es un tema muy atractivo para el joven, digamos, para gente como usted. Y eso para nosotros es un desafío fuerte, bastante grande. Yo creo que tal vez por el contexto, Claro. por ejemplo, Tiene- yo en años anteriores no he recibido educación económica, por ejemplo. claro. Y acceder a una fuera del liceo es súper complicado. Hay que pagar sí o sí, por así decirlo, o si no ver videos en YouTube que no es completo que tener un profesor, por ejemplo, para hacerle preguntas. Claro, claro. Y por mí me metí al electivo por el área que quiero estudiar, que ya está definida de lo que quiero estudiar. Entonces es más para profundizar. Yo creo que Ya. varios compañeros, tal vez en cuarentena, pensaron en qué estaban haciendo los electivos. Por ejemplo, yo tuve harto compañeros que se cambiaron porque no les gustaba, no sabían qué carrera tomar o qué área. Mm, Entonces yo creo que a varios se le abrió la mente en cuarentena para claro. tomar bien los electivos ahora en cuarto medio. Ya. Qué buena. Sí, me parece una buena reflexión esa. Bueno, para nosotros todo un desafío. Ay, levantó la mano Marcelo, lo vi por ahí y se me perdió ahora. ¿O no? ¿Fue un error? Ya, fue un error, parece, porque si no, levantó la mano. Se me perdió. Sí, buena reflexión. Y lo otro es que yo te digo, la economía es una ciencia que tiene una característica bien especial, que es tan actual, siempre es tan actual, y es algo que es lo que yo le decía recién, en este aprendizaje tan significativo. Entonces esperamos poder abordarlo de esa manera. Y claro, con lo que está pasando ahora, obviamente tiene una relevancia aún mayor. Yo les voy a dejar una pregunta en el Classroom que tiene que ver con lo que decías tú recién, Víctor, que es preguntarles a ustedes eh, si van a seguir una educación superior en universidad, en otra institución, o es que ¿cómo se llama? ¿Y qué carrera van a estudiar? Porque también queremos dirigirnos un poco hacia ella. Queremos tomar en cuenta, por una parte, los que necesiten, no hacer esto de una PCU, pero sí los que necesiten contenido, por lo que tú decías recién. En la PTU, ¿cómo se llama ahora? Los contenidos que entran son los contenidos de primero medio, y que es donde se pasa economía principalmente. Y yo hablaba con los profesores que les hicieron el primero medio a ustedes. Y yo les decía, acá en el liceo se trabajó economía en primero y nos decían que no, porque están al final de las unidades y siempre lo que está al final se posterga o se chutea para el año siguiente y el año siguiente nos olvidamos. Eso es lo que nos pasa. Entonces, recogimos esto de los profesores, ahora nos falta recoger de ustedes. ¿Ya? Antes de Gustavo, Mauro, ¿levantaste la mano o fue un error? Levante la mano. Gustavo levantó la mano. Ya, Gustavo, cuenta. Si yo mal recuerdo, Chile tenía como 12 monedas, ¿cierto? Es que yo esas cosas, yo no sé, esos datos así que a ti te gustan, yo no los sé, pero cuéntanos. Ah, sí, creo que ahora me enteré que Chile tenía 12 monedas. ¿Ya? Tenía el peso, el escudo, el centavo, esas que no conozco todas. Quería confirmarlo. Ya, pero ahí podemos meternos en Google, podemos hacer googlear y nos metemos y hacemos esa información. Yo esas cosas, así como esos datos así tan específicos, no lo sé, pero lo podemos averiguar. Chiquillos, voy a pasar la lista en honor al tiempo, nos quedan 5 minutos de clase para que después vayan al Classroom a responder la pregunta. ¿Ya? Voy a pasar la lista y ya la próxima vez vamos
a tener un trabajo mejor, para ir ubicándolo. En este electivo están los estudiantes del cuarto B, del cuarto C, del cuarto dedo, del cuarto E y del cuarto I. Esos son los estudiantes que están, para que ustedes sepan, porque no se van a conocer, después vamos a tener que conocerlos. Veamos, Joaquín Álvarez, Presente. Julián Blamey, Presente. Marcelo Lector, Presente. Fabián Riveros. Presente. Voy a poner el chat porque los puedo ver más rápido. Ya, perdón, Riveros, Ignacio Toledo, Presente, profesora. Uriel Madrid, Presente. Alonso Mancilla, Nicolás, Presente. perfecto, Nicolás Muñoz, Martín Peña, Presente. Benjamín Schlotterberg. Presente. ¿Tú habías pedido la palabra, Benjamín? ¿Nada que ver? Sí, fue sin querer que para el chat pasé Ah, el ya. cursor por encima. Ah, perfecto. Mauro Arias, Presente. Tomás Castillo, Presente. Ismael Cortés, Diego Corbalán, Presente. Jorge Estoy presente. Ismael Cortés fue, Sí. ya. Jorge Espinosa, Cristian Fuensalida, Presente. Diego García, Presente. Vicente Gutiérrez, Presente. Tomás Iturra, Presente. Tomás Alejandro Martínez, Presente. Benjamín Montenegro, Presente. Joaquín Peralta, Danilo Ramírez, Gustavo Rodríguez, Alonso, Presente. sí, Alonso Salgado, Luciano Soto, Presente. Felipe Aliaga, de cuarto E, Felipe Aliaga, Creo que no está. Rodrigo Arias, Presente. Bruno Barcaza, Presente. José Cáceres, Benjamín Escalona, Diego Hidalgo, Víctor Riquelme, Presente. Pablo Salinas, Tomás Zapata, Lucas Caris, Tomás Carreño, Francisco León, Presente. Cristóbal Morales, Lucas Rabanal, Presente, profe. Jean Rebain, Juan Timón, Presente. Nicolás Torres, Presente. Matías Vasconcelos Presente. y Cristóbal Venegas. Presente. ¿Alguien no nombré? ¿Yo? Danilo Sí. Ramírez, así te nombré, espérate, pero te voy a poner presente al tiro. Ramírez, esa te nombré, Danilo Ramírez, perfecto. ¿Alguien más que quedó? Ya. Está Ismael Carreño presente. Ya, pues entonces les voy a dejar, siendo 11:39, les voy a dejar la pregunta para que la contesten. Necesitamos, ¿no es cierto? Necesitamos saber, es obligatorio responderla. Y estaríamos listos. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Ya. Entonces partimos con clase este miércoles a la... ¿Qué hora es? Primer, segundo, quinto y sexto bloque, es decir, a esta misma hora. El miércoles entonces el electivo ya con contenido, con materia para empezar a trabajar. ¿Bien? Ya, profe. Ya, pues. Un gusto profe. de saber que hay varios que ya conozco Chao, que profe, están acá. gracias. Chao, profe. Chao, profesor, Chao. que le vaya bien. Chao, profe, que lo Chao, vaya profe. bien. Chao, profe. Buenas noches. Entren, por favor.